Lucas 4:14. Bendito Dios. Aleluya. Dígale que está a su lado, la palabra está en Lucas 4:14. Cuando le encuentre, ¿qué va a hacer? Amén. Si el amén, usted lo sabe. Claro que sí. Aleluya. Aleluya. Lo tiene ahí en el. Pero no se acostumbra a leerlo del televisorcito. Porque el día que no esté José, ustedes tienen que usar la Biblia prestada, el iPad, el aparato que tenga, el Kindle. Ahora hay tantas cosas. Lo importante es que usted tenga la palabra de Dios. ¿No que sí? Amén. Dice así la palabra. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Y él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Padre, gracias, porque el hombre no puede tocar, Señor, tu propósito divino. Gracias por tu palabra. Te ruego, Dios, que tú te glorifiques en esta noche una vez más. Sigas haciéndolo. Y tú me permitas, me ayudes, me uses para poder predicar tu palabra. Señor, pero sobre todo, recibe toda la gloria. Y que sea puesta en el corazón esta palabra y dé fruto, Dios. Dios mío, que dé fruto. Por Cristo Jesús. Amén. Siéntese en la paz del Señor, amado hermano. Esto ocurre en momentos inmediatos cuando Cristo terminó el ayuno de 40 días y 40 noches. Luego que ayunó, que salió del desierto, volvió a Galilea, a Nazaret, donde se había criado. Y le voy a hacer una pregunta, hermano. Yo no sé si alguna vez usted se ha topado con la situación de que hay gente que cree quién es usted, pero realmente no le conoce. Hay gente que creen que saben quién es usted, pero realmente no saben quién es usted. Hay gente que muchas veces se autoconvencen
de que por haber conocido a alguien o saber de dónde viene o saber parte de su genealogía, de su antepasado, de qué familia viene, conoce a la persona, pero realmente no conoce a la persona. Entonces comienza la persona que cree que conoce a esta persona a evaluar, a pensar y se hace un estereotipo, un marco, una figura de quién es esa persona que está convencido que cree, pero realmente no conoce, sino hasta que entra en una relación, hasta que entra en algo más profundo. Fíjate que es un tema interesante y muchas veces pensamos que eso, la Biblia no habla de eso, y sí habla. Mire, le pasó a Jesús. La Biblia dice que él, saliendo del desierto de 40 días de ayuno, volvió a Nazaret. Y cuando llegó a Nazaret, llegó a la sinagoga el día de reposo. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y tenemos que hablar algo de la cultura para que usted entienda. Cuando a alguien se le permitía o se le invitaba a que fuera el exponente, el que hablara la Torah, la ley, lo que se conoce en aquel entonces, en la sinagoga, en medio de los líderes religiosos, tenía que ser alguien que conociera la Escritura. No podía ser cualquier persona. No podía ser uno que sintiera hablar o que supiera un poco. Ellos no permiten al día de hoy que una persona que entienda claramente las Escrituras y las pueda explicar, hable al frente. Significa que cuando a Cristo se le da el libro, el rollo, antes no había Biblia como nosotros la tenemos, eran rollos, eran papiros, eran como tipo de pergamino, que ahí estaba escrita la Torah. Para que él hablara y fuera el predicador, si pudiéramos así llamarlo, el exponente, el maestro, el que fuera a enseñar en ese día, significa que Cristo era respetado en medio de la comunidad y en medio de ese círculo religioso, en medio de la sinagoga. Él llegó conforme a su costumbre, se le da el libro y él busca la porción de Isaías que habla de que el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me he ungido para dar buena nueva a los pobres. Y siguió diciendo, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro se lo dio al encargado de la reunión. Y comenzó a hablarle unas palabras muy interesantes. Fíjate que cuando Cristo le entrega el libro a este encargado de la reunión, él dijo, hoy se ha cumplido delante de vosotros esta escritura. ¿Qué le quería decir él? Que lo que él estaba leyendo de Isaías, que Isaías había profetizado, el cumplimiento de esa profecía de Isaías se acababa de cumplir en Nazaret, en aquella sinagoga, porque de él mismo era que Isaías estaba hablando. Por eso le dijo, hoy se ha cumplido delante de vosotros esta escritura. De quien Isaías yo leí, soy yo. Y cuando nosotros miramos entonces las funciones que Isaías estaba refiriéndose en cuanto al Mesías, y que el Mesías ahora en persona allí le dijo, yo soy el Mesías. Eso es lo que Cristo le está diciendo. Yo soy el Mesías del cual Isaías habló. Fíjate las responsabilidades, los duties, lo que él tenía para ser como Mesías. Primeramente dijo, el Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí. En otras palabras, dijo, yo soy el ungido. Yo soy el Mesías. Y eso es palabra dura. Para decirle a un judío en la sinagoga, que aún el día de hoy esperan al Mesías, decirle a aquel entonces, aquí está el Mesías, yo soy el ungido de Dios, eran palabras mayores, mayúsculas. Tomó la atención de todo el mundo. Nadie jamás, antes que ese predicador llegara a aquella sinagoga, podía haber dicho esas palabras. Pudo haber predicado de ella, pudo haber citado al profeta, pero ninguno podía decir a ciencia cierta, yo soy el Mesías, yo soy el ungido, yo soy el cual el Espíritu de Dios está sobre mí. Y él dijo el por qué y para qué fue ungido. Dijo,
para dar buenas nuevas a los pobres, para traer un evangelio de esperanza, para traer una palabra de cambio, para traer una palabra de aliento, para traer una palabra de consuelo, para traer una palabra de alivio a aquella gente y a nosotros también. Y dijo, para sanar los quebrantados de corazón. Fíjate lo que él dijo, los quebrantados de corazón, los que tienen los sentimientos rotos, los que tienen el corazón roto, los que han pasado por decepciones, los que han pasado por desilusiones, los que han pasado por ansiedades, por depresiones, los que han sido traumatizados por las consecuencias en la vida, por el pecado, los que han sido víctimas de atropello, los que están experimentando soledad, los que han experimentado o están experimentando cualquier tipo de trastorno en su vida, cualquier tipo de herida profunda que aún no cicatriza. Él dijo, yo soy el ungido para yo sanar esos corazones. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Yo quiero decirte que ese Mesías, ese ungido, está aquí en esta noche también. Alabado sea el Señor. Él dijo, yo vine a pregonar libertad a los cautivos. No solamente el que está preso literalmente en una cárcel, al que está preso en otras cárceles espirituales, en la cárcel de su propia mente, en la cárcel de sus propios preceptos, en la cárcel del dolor, en la cárcel, aleluya, oiga, del enojo, en la cárcel que puede encerrar, que lleva al aislamiento al ser humano. Él dijo, yo he venido a pregonarle libertad, yo he venido a decirle, sé libre, sal de tu cárcel. Hay algo mejor fuera de tu cárcel, hay una esperanza viva fuera de tu cárcel. Fuera de tu cárcel las cosas no van a ser malas. Fuera de tu cárcel vas a poder experimentar una relación más íntima conmigo. Bendito sea el Cristo de la gloria. Él dijo, dale vista a los ciegos. Al ciego literal, pero el ciego espiritual. Al que no le ve, al que anda a tientas, al que anda con las manos adelante, buscando qué tocar para no tropezar. Aquel que todavía está en tinieblas, que el corazón no ha sido alumbrado por el Evangelio. Él vino, el ungido, para traerle vista a los ciegos. Alabado sea el Señor. Él dijo, a poner en libertad a los oprimidos. Fíjese que la opresión cauteriza. Fíjese que la opresión esclaviza. Fíjate que él vino a decir, yo vengo a darle libertad, libertad. Él vino a romper las cadenas, él vino a desatar las coyundas, él vino a desatar los grillos, a romper toda cuerda que ate liga a un ser humano. Él tiene el poder, él es el ungido para eso. A predicar el año agradable del Señor. ¿Sabe cuál era el año agradable del Señor? Se le conocía el año del jubileo. El año del jubileo ocurría cada 7 años. Pero en la séptima vez que pasaba eso, 7 años, 7 años, 7 años, cuando 7 veces pasaban 7 jubileos, ese era el año agradable del Señor. Fíjate que cada vez que había jubileo, la tierra tenía que descansar. Todas las deudas eran perdonadas. Al que le debían, ya no le debían. Era borrón y cuenta nueva. Era un año que la gente esperaba con ansias. Era el año del jubileo. Cuando se acercaba el año 2000, que había muchos rumores del Y2K, los que se acuerdan de eso, hace 14 años atrás, que venían los que estábamos en el 1999 para enfrentar el nuevo siglo. Se pensaba que las computadoras iban a romper, a borrar todo, que aquello, que lo otro, y se llenó de pánico el mundo y todo el mundo, y corriendo y vendiendo y haciendo y preparando artefactos que evitaban que la computadora, que si el Y2K, que si se acaba el mundo, que si tanta cosa que salió. Pasó algo muy interesante, que la iglesia cristiana pasó por alto. Muchos no lo vieron. Había un tour de un famoso grupo de rock que se llama U2, la letra U y el 2, U2. Ellos creo que son británicos, irlandeses, gracias, son europeos. Y esta gente ha grabado
muchos discos y han pegado muchos discos, han sido hit. Y el que le gusta esa música, pues conoce de YouTube. El cantante principal de ellos, un concierto, dijo cuando llegó el 2000, llegó el año del jubileo. Un cantante de rock. Y ese mismo día, horas antes, en el Vaticano, el Papa dijo: este es el año del jubileo. Y yo dije: cuando un cantante de rock dice lo mismo que el Papa, algo pasa. Yo tengo que ver qué es esto. Porque qué coincidencia que un líder religioso mundial como el Papa y un cantante de rock dijeran lo mismo. Y ahí fue donde yo empecé a indagar acerca del año del jubileo.